esplendor de una estrella nos lleva a Belén. Es un niño que nos ha nacido. Sí, sí, Él ha nacido. El cielo se regocija y los santos se gozan. Su rey ha nacido, pequeña Belén. Grandioso es si fuiste. Sí, sí. Él ha nacido, vamos todos a adorarle. Venid, 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 vamos a adorarle, que Él ha nacido. Su nombre es Emmanuel, su nombre es Jesús, se llama Jesús. Si lo ven, es el niño de Belén. Su trono y gloria depuso por mí, y hoy ha nacido en Su trono y gloria depuso por mí, y hoy ha nacido en mí. Su trono y gloria depuso por mí, y hoy ha nacido en mí. En mí. Conflicto y del significado de la cruz. ¿Qué relación puede tener conflicto con el significado de la cruz? Desde la caída de Adán y Eva, nosotros vivimos en un mundo en conflicto, en controversia, en disputa, constantemente. La controversia, la disputa, está en todos los niveles de las relaciones humanas. En la persona, en la misma mente de uno, hay una batalla entre el bien y el mal. Hay una batalla entre pensamientos opuestos, entre tendencias opuestas. La batalla de la carne y el espíritu. Y eso se proyecta al exterior, ¿no es cierto?, y alcanza las relaciones. En la familia se extiende en lo político, lo económico y alcanza a todo el mundo. De tal manera que dos hombres pueden desatar una guerra, como la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de personas por causa de controversias, por causa de conflictos. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que se calcula que murieron más de 100 millones de personas, y constantemente el hombre está en guerra. No importa que sea de la misma cultura, allí habrá conflicto. No importa que sea de la misma raza, allí habrá conflicto, porque donde esté el hombre va a llevar el conflicto consigo porque lo tiene en su mente. Desde el momento que Adán y Eva, digamos, le entregaron la potestad al diablo, desconfiaron de Dios, creyeron más en el diablo que en Dios. Y los resultados fueron toda esta tragedia que nosotros tenemos en el mundo actualmente. Una terrible situación.
Así que el conflicto satura y permea todas las cosas que están relacionadas con el ser humano, desde que Satanás se le metió adentro con una mentira. Y el hombre divaga pensando que estando vivo va a vivir para siempre. Esa es otra de las fantasías que Satanás le puso a Eva. Serás como Dios, serás semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y frente al conflicto nosotros tenemos algunas conductas que son buenas y otras que no son tan buenas para resolver. Conducta, por ejemplo, agresiva, tenemos la sumisa o la conducta asertiva. 3 tipos de conductas que podemos desplegar frente al conflicto. La conducta agresiva. La conducta agresiva es el tipo de conducta en la cual una persona cuida sus derechos violando los derechos de los demás. Humilla, domina o hace sentir mal a la otra persona. Es un ataque a la otra persona. Es una reacción desmesurada al problema o un ataque de enojo o ira. Vive en constante frustración tóxica en un clima de hostilidad. De esto se puede hablar mucho con referencia a la conducta agresiva. Por ejemplo, si usted piensa en los asesinos en series o los asesinos en masa que entran a un supermercado y tratan de matar a un montón de gente, o el asesino en serie que va escogiendo su víctima de acuerdo a ciertas características particulares que se identifican con la simbología o el rito de matar a alguien. A veces deciden matar prostitutas, a veces estudiantes de universidad, a veces personas de cabello negro, a veces personas de cabello blanco o amarillo. Ellos tienen características de búsqueda. Entonces la agresión puede tener, puede irse más allá de los límites posibles y entrar en asesinatos. El psicópata, por ejemplo, es que no experimenta ninguna emoción cuando va a ejecutar a su víctima. Conducta sumisa. Este es el tipo de personas que cuando se relacionan o se casan con una persona dominante, un abusador, se someten al abuso, se subordinan al abuso y pasan a ser víctimas, tienen conducta de víctimas, son sumisas. Es el tipo de conducta en el cual uno complace la necesidad de los otros sin pensar en las necesidades propias. Ese es en inglés el pleaser, el complaciente. Uno no expresa sinceramente sus sentimientos, pensamientos u opiniones y deja que otros elijan por uno y dirijan sus acciones. Riesgo de pérdida de conexión con la identidad. El extremo es el abuso verbal, físico, sexual, que convierte a la persona en codependiente, como si fuera una drogadicta, que si no tiene el abusador, no sabe cómo concebir la vida, ni cómo vivirla. No tiene rumbo porque el otro es que le ha tomado todo el control de la mente y no sabe cómo vivir en un mundo en el que reina el conflicto constantemente. La tercera posición, la conducta asertiva. Es decir, uno usa una expresión honesta, apropiada, directa de los sentimientos y pensamientos, opiniones y creencias, sin violar los derechos del otro. Respeta a la otra persona aunque no esté de acuerdo con la conducta del otro. Es una respuesta activa al conflicto en busca de trabajar el problema. O sea que el asertivo no es que ha resignado sus necesidades para satisfacer las necesidades del otro, no. La persona asertiva cuida de sus derechos como persona. No deja que otro viole su conciencia, ni viole su voluntad, ni tome las riendas como guía de su vida. Responder asertivamente es acertar, dar en el blanco, tener una meta, resolución y prevención del conflicto. En el conflicto siempre hay que evitar la escalación. O sea, cuando el conflicto empieza a escalar y escala, ya es difícil dominarlo. Hay que agarrarlo en los primeros cuando está por empezar la escalación,
hay que tratar de pararlo, enfrentarlo, digamos, con una actitud conciliatoria, con una actitud serena, tranquila, en paz uno mismo. Evitar escapar como conducta asertiva, ¿no es cierto? No porque no quiero manejar la situación con responsabilidad, sino porque después de analizar la situación y llevar al caso a Dios, sé que salirme de la situación es lo más apropiado para evitar un mal mayor. Un modo de escalación de la intensidad con el uso del tiempo para reflexionar. Es decir, ¿recuerdan que hablábamos de los niños, que hay un proceso delay de la gratificación? Es decir, no gratificar al niño inmediatamente que está demandando el objeto del deseo con el que quiere gratificarse. Entonces, delay, o sea, demorar en la gratificación, ayuda a que el niño desarrolle autocontrol. Una palabra que me había olvidado estos días de decirla. O sea que el desarrollo del autocontrol de un niño, que después va a ser un adolescente, después va a ser una persona, y esto de la infancia va a marcar lo que va a ser en el futuro. Así que todo este aprendizaje social, por observación, ¿no es cierto?, por exposición, en la familia de origen, va a determinar, ¿no es cierto?, el modo como el niño va a pensar, se va a sentir y va a comportarse. Así que la demora en la gratificación del impulso y del deseo hacia un objeto lleva al desarrollo del autocontrol, a autocontrolarse. Y esto es muy valioso en los temas del conflicto, cuando la persona puede llegar a controlarte porque aprendió la forma de autocontrol por la demora de deseos e impulsos, que llevándolo al tema del conflicto también se generaliza hacia esa parte, como un patrón de conducta, una forma de enfrentar las cosas. Así que aquí la persona asertiva, ¿no es cierto?, que evitar, ¿no es cierto?, como conducta asertiva, no porque no quiera manejar la situación con responsabilidad, sino porque después de analizar la situación y llevar el caso a Dios, sé que salirme de la situación es lo más apropiado para evitar un mal mayor. Es decir, cuando la otra persona empezó el movimiento de escalar y subiendo la intensidad del conflicto, de la agresión, de la controversia, de la disputa, entonces retirarse, ¿no es cierto?, es mejor porque el otro está en una situación en que no puede controlarse. No es evitación del conflicto, como yo les señalé el caso de Diana, que sus padres se agarraban a insultarse, a empujones, a tirarse cosas encima, y ella se escondía en una puerta, detrás de una puerta, o iba para otro lugar, y después tuvo siempre la conducta de evitación. Es decir, cuando se casa y tiene su matrimonio, cuando surge alguna pequeña disputa, ella ya evita todo el tiempo, en lugar de enfrentar y tratar de resolver y analizar juntamente entre los dos cómo se puede resolver una disputa o un problema incipiente que está comenzando. Esto no es evitar, es evitar en ese sentido. Es una evitación para que la otra persona llegue a un proceso de desescalación. Estaba subiendo varios pisos, varios escalones arriba en la intensidad del enojo, y ahora empieza a bajar los escalones, porque no tiene la otra persona allí para combatir y pelear. Un modo de desescalación de la intensidad con el uso del tiempo. El tiempo que yo les decía que se utilizó en la Universidad de Yale o de Yale, ¿no es cierto?, en ese experimento que se hicieron con los drogadictos para tratar de bajar la intensidad, ¿no es cierto?, del deseo y del impulso por la posesión de la droga para gratificarse y experimentar el placer, ¿no es cierto?, que lo tiene dominado, que le ha tomado la zona del sistema límbico o la base del cerebro donde está el núcleo accumbens, que es el organito del placer, que lo identificó una profesora del MIT, el Instituto Tecnológico Massachusetts, en Gabriel, hace ya como 10 años, el centro del placer, que está en el sistema límbico. Si alguna vez te tuviera que dar algún tema
que pidieran relacionado con todo el tema del placer, del punto de vista de psicología experimental, de neurociencia, relacionado con adicciones, pornografía u otras cosas. Yo tengo todo un tema o una temática, un desarrollo de esto. Conducta asertiva. Para buscar entonces estrategias que funcionen, y eso indica inversión de tiempo. No siempre es asertivo hablar la situación en el momento o confrontar. No es asertivo cuando escaló un conflicto ponerse a hablar ahí. A veces es mejor apartarse de la situación, dar tiempo para que la otra persona descale y no siga en ese hábito, ¿no es cierto?, controversial, que ya la persona tiene un patrón desarrollado para actuar inmediatamente, de manera automática, es como un hábito ya. De repetir una conducta es como se forma un hábito, y ahora el hábito es como un patrón que uno tiene en la mente, que luego le está dictando automáticamente cómo uno actuar y reaccionar. Por eso es necesario pensar antes de hablar, meditar, contando hasta 10, luego hablar, no en el calor del impulso inmediatamente actuar o reaccionar. Se necesita un tiempo para orar, razonar, planificar. Claro, si nosotros no tenemos la oración en la pareja, es mucho más difícil resolver un conflicto. Estamos peleando con un problema que es sobrenatural, el pecado. Y una de las manifestaciones más características del pecado es la controversia, la disputa, el conflicto. Y entonces necesitamos un poder sobrenatural para que controle nuestra mente, nuestra parte de abajo del cerebro inconsciente, donde están los impulsos de deseo sin regla alguna o control. Teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones. Muchos actúan sin evaluar las pérdidas ni tener en cuenta las consecuencias. Claro, cuando uno no está experimentando algo, ¿no es cierto?, uno no sabe cómo va a ser eso. Porque decía Hume, un filósofo empírico de Inglaterra hace muchísimos años, que es por la experiencia como nosotros, ¿no es cierto?, interpretamos todos los nuevos eventos que ocurren, todas las cosas, y de ahí tomó Jung para elaborar su teoría o su modelo de creencias fundamentales o esquemas, de la Universidad de Nueva York, que había estado en la Universidad de Pensilvania. O sea que la experiencia, mientras yo no tengo una experiencia, no tengo conocimiento. Es por la experiencia que viene el conocimiento. Fíjense qué crucial y terrible que es esto. Por ejemplo, si nosotros no tenemos a Cristo como nuestro abogado y nuestro intercesor, piensen esto, imaginen esto, que están ante el trono de Dios. Ya se acabaron todos los problemas de la tierra, ya vino Cristo y ahora tenemos que enfrentar el juicio de Dios. Allí está el gran trono blanco, ¿no es cierto?, los ángeles, las maravillas del reino de Dios, y ahora tenemos que enfrentarnos con la decisión final que va a tomar Dios con relación a nosotros sobre la base de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Claro, no estamos en este momento ante la experiencia de enfrentarnos frente al juicio final. Entonces, como no tenemos esa experiencia, ese conocimiento de la realidad, que es una realidad, vivimos en este mundo al garete. Vivimos como cristianos sin cuidar nuestra alma, sin cuidar el destino de nuestra vida en el futuro, cuando tenemos que enfrentar ese momento terrible para la mayoría. Pero si tú tienes a un Cristo crucificado, si tú tienes tu abogado, si tú tienes tu intercesor ahora, no vas a pasar esa zozobra, esa pesadilla, como el que pasó Cristo cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, estaba experimentando lo que van a experimentar aquellos que rechazaron la cruz, aquellos que rechazaron al abogado que podía salvarlo del juicio final. Y ahora Dios le dirán, lo siento,
No vinieron con las vestiduras de la justicia. No pueden participar de las bodas del Cordero como aquellas 10 vírgenes. Yo tengo una serie sobre las 10 vírgenes, también preparada. Tengo otra sobre las bodas del Cordero. Y entonces, si tú no tienes el intercesor, si tú no tienes suficiente aceite de reserva, es decir, el Espíritu Santo en tu vida, en tu mente y en tu corazón, entonces, ¿cómo vas a entrar a las bodas? Si no estás vestido con las vestiduras que te mandó Cristo, que te pusieras para esa celebración tan especial, cuyos invitados son los redimidos de Cristo, aquellos que asaltaron un Cristo crucificado por cada uno de nosotros. El fin de todo conflicto, o sea que Cristo con su sacrificio en la cruz le marcó el término final al conflicto en la vida de la gente y en la vida de las gentes, entre ellos. Entonces, si tú tienes un conflicto permanente dentro de ti y fuera de ti con otros, necesitas de la cruz, necesitas de la gracia de Cristo, necesitas de la oración, necesitas de este Dios poderoso, necesitas del Espíritu Santo para que vaya transformando tu vida de tal manera que puedas sentir paz en tu vida. Fuera de Dios no hay paz en el mundo, Cristo lo dijo. En el mundo no hallaréis paz. Y no, todo es conflicto. Usted agarra el teléfono o la televisión y mira las noticias y todos están peleando, siempre están peleándose. Aún por ejemplo, en los partidos políticos, aún los demócratas y por el otro lado los republicanos, cada uno tiene sus ideas. En general son republicanos, pero particularmente tienen diferencias todos. ¿Por qué? Porque son diferentes cada uno de ellos. Tienen experiencias que las han interpretado y asumido de una manera diferente que los otros, y por lo tanto siempre va a haber diferencia. No somos iguales unos a otros. Somos semejantes, pero no iguales. Entonces existen para resolver el conflicto dos maneras: asertiva, productiva, improductiva, conducta agresiva o sumisa. ¿Cómo saber de qué manera estoy respondiendo a los desacuerdos? ¿De qué manera, cómo lo puedo saber? Por los efectos que está causando la forma o la actitud o el modo como tú estás enfrentando los conflictos. Si lo estás enfrentando como una persona sumisa, si lo estás enfrentando como una persona agresiva, o si lo estás enfrentando como una persona asertiva. Por ejemplo, en una situación de conflicto, primero la confianza disminuye. Cuando hay resolución de conflicto, aumenta, pero no resolución de conflicto disminuye. El trabajo en equipo disminuye. La moral y la motivación cae. La autoestima se viene abajo. La lealtad se quebranta. El respeto se acaba. La productividad fracasa. La democracia no existe. Mi sinceridad con Dios tampoco. Cuando no se resuelve el conflicto. Y nosotros habíamos hecho ese cuadro ahí, que estaba ahí todavía, está medio roto. Y en ese cuadro estaba mostrando esas preasunciones, actitudes, esas cosas que se nos meten en la cabeza. Por ejemplo, ustedes conocen a alguien por primera vez y después de estar un tiempito con esa persona, tienen una imagen de esa persona. Esa imagen, a través de conexiones neuronales en sinapsis, queda registrada en el cerebro acerca de esa persona. Pero viene otro y le dice, mira, esa persona robó, hizo esto, hizo lo otro, y entonces tú te resistes a creer porque tienes una imagen de esa persona que es un prime, que es una impresión temprana que tienes ahí. Y entonces cuando viene otra persona y te dice, mira, esto es lo que ha pasado, robó, se fue con otra mujer,
No, no puede ser. Ese era un hombre que amaba a su mujer. Era un hombre honesto. Nunca tuve una experiencia de ese tipo con él. ¿Tengo que creerte a ti lo que me está diciendo o las impresiones que yo tengo grabadas en mi mente y en mi corazón? Generalmente no pueden creer, aunque las evidencias existan. Porque en esta forma y le estoy hablando de una, digamos, matriz cognitiva que es secundaria, no es la primaria. La matriz más fuerte se produce en la infancia con el abuso, el abandono, ¿no es cierto? Las relaciones tóxicas y traumáticas en la familia. Abuso, abandono, ¿no es cierto? Y otro tipo de conducta, negligencia, por ejemplo. No atender a las necesidades de los niños como corresponde, no solo físicas, sino también emocionales. Es decir, no hay una conexión afectiva emocional con los niños. Entonces, esa matriz que se forma en la infancia con ese niño queda como un cemento ahí en el cerebro por las conexiones del cerebro. Queda grabado como un CD, como un DVD en el cerebro. Y entonces ahí están las palabras hirientes, el no recibir amor y conexión y afecto, el abandono, el abuso físico, el abuso sexual. Están grabados a fuego en la mente, en un registro, en un DVD que está ahí adentro. Eso no se borra, porque está relacionado con emociones en esta parte del cerebro que se llama el hipocampo, en el sistema límbico, en la parte inconsciente. Esta parte, este aparato del cerebro, este organito llamado hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Pero el hipocampo está relacionado también con memoria y emociones. Cuando hay emociones muy fuertes que pasaron en la infancia por abuso, abandono y todas esas cosas, ¿qué sucede? Esas impresiones que se recibieron en la infancia quedan marcadas a fuego. Y cuando nos enfrentamos a nuevos eventos, ya cuando somos grandes y adultos, y nos encontramos con una persona que por ahí habla muy fuerte, nos actualiza, ¿no es cierto?, la voz de nuestro padre que nos insultaba y nos agredía inmediatamente, y aquellas reacciones emocionales y cognitivas de la mente que teníamos se producen de nuevo ahora. O sea que eventos que son parecidos a lo que teníamos en la infancia se disparan cuando estos eventos los vivimos ahora. Y toda la reacción como niño en la infancia la tenemos como adulto. Esa es la matriz más fuerte. Pero existen estas matrices secundarias de primeras impresiones. Es decir, yo conocí a esta persona y el tiempo que yo lo conocí, yo quedé muy impactado con esta persona, y después viene otro y me dice, oh, este robó, este se fue con otra mujer. No puede ser, te resistes a creerlo. Pero te resistes a creerlo por ese prime que tiene, por esa imagen que tienes de esa persona fijada en neuronas y en registro cerebral. Y después viene la policía, lo meten preso en la cárcel por haber robado, y la otra persona le dice, bueno, ven, te voy a llevar a la policía. Vamos a preguntar por esta persona si no está presa en la cárcel. Ah, sí, está en tal cárcel, en tal lugar, está castigada por 3 años. Y todavía quiere decir, pero no puede ser, si esta persona era así, era de la otra manera. No. Las evidencias son las que desafían estas creencias que tenemos en la mente de la infancia, que son las más duras de sacar, y las otras secundarias como impresiones, que son más fáciles de sacarla de la cabeza. Entonces las evidencias desafían. Por ejemplo, un niño que le dicen, eres un burro. Le dicen, eres un burro, eres un tonto cuando es niño. Llega a la escuela y por ahí el profesor le dice, el maestro, eres un burro. El maestro le repite que es burro y le confirma que es burro. Entonces la creencia que tiene el niño acerca de sí mismo es que es un burro. Pero viene otra maestra después, muy amorosa, muy buena, y le dicen, este muchacho es un burro. Y la maestra le dice, no, tú eres inteligente, tú eres muy inteligente. Y le empieza a motivar y motivar. Ahora, la maestra está desafiando la creencia del niño que es un burro. Y el niño inconscientemente se resiste a aceptar de que es un burro, que no es un burro. Se resiste inconscientemente porque su padre se lo dijo y el otro maestro en la escuela se lo dijo. Entonces, salirse de esos esquemas mentales, de esas grabaciones que tenemos en la mente es muy difícil. Necesita una terapia, hay toda una terapia para eso.
Son varias intervenciones diferentes. En algún momento yo puedo darles ese tema solamente de esto. Y con todas las intervenciones que se hacen y todo eso. Pero no es el tema de ahora. Por eso les digo que tenemos estas esquemas o estas grabaciones en nuestra mente que son de la infancia, son difíciles de sacarlas. O si te dicen que eres estúpido. O si te dicen que eres feo o fea. Y luego los compañeros te lo repiten. Y eso confirma de manera sesgada, ¿no es cierto?, como si fueras realmente estúpido, feo, idiota. Entonces, padres o padrastros que han abusado de niños, que lo han tratado mal porque es hijo de otra persona. Ustedes saben que los leones cuando llegan a un lugar y vencen al otro león, ¿no es cierto? Y están 2 o 3 leones que tienen cachorros, ¿qué es lo que hace el león? Va y mata a los cachorros de las leonas porque no quiere un hijastro. No quiere hijastros y los mata en el reino animal. O sea que hay padrastros que son muy abusadores, terribles. Se portan como verdaderos animales. Si vienen a la iglesia, pero son animales. No saben lo que es la conciencia moral, espiritual. No saben lo que es una vida como la de Cristo. Una vida llena de bondad, de amor. No habíamos dejado de ser, digamos, los hijos preciosos de Dios cuando cae Adán. Entonces Dios nos adopta a través de Cristo en la cruz. Nos readopta otra vez como hijos a través de la cruz. Porque nos habíamos alejado. ¿No le dijo Cristo a los judíos en el Sanedrín? ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. Así que Dios ha dejado de ser el padre de muchos que trabajan para el diablo. Y entonces a través de la cruz es como Cristo nos adopta de nuevo cada uno de nosotros. Y cuando Cristo nos adopta otra vez, cada uno de nosotros podemos vivir en paz. Podemos gozar de la paz del cielo en nuestro corazón. Si no producimos los frutos del Espíritu, ¿qué pasa cuando Cristo llegó a la higuera aquella y la veía verde y en la temporada de los grandes frutos en una zona donde se producen muchos higos, con hambre, con la necesidad? Es una experiencia que pasó él, pero nos ilustra claramente lo que pasa con cada uno de nosotros. Y llegó a aquel lugar y metió la mano debajo de las hojas y no halló nada. Estaba vacío, no había producción de frutos. ¿Qué pasa si nosotros estamos llenos de verdor, ¿no es cierto? Y flores por todos lados, por afuera, y Cristo mete la mano y no encuentra ningún fruto del Espíritu. No encuentra amor, no encuentra paz, no encuentra bondad, no encuentra condescendencia, no encuentra humildad, no encuentra condescendencia, perdón, pureza. ¿Y qué hizo con la higuera Cristo? La maldijo y la secó, y se secó. Suena medio fuerte, ¿no es cierto? Pero a veces los mensajes son fuertes para que reflexionemos y entonces vayamos a los pies de Cristo. La salvación no es un imposible. Dios lo hizo imposible, lo hizo posible totalmente. Porque Él es el Dios del imposible. A través de la vida de Cristo, cada uno de nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Totalmente. Así que yo les di algunas cosas del conflicto. A ver, quería hablarles un poquito aquí de un estudio que se hizo, déjenme verlo. Hay personas que son por naturaleza conflictivos. Viven un infierno interior, no están conformes con ellos mismos, se aborrecen, no se perdonan errores del pasado que actualizan en un inacabable estado de rumiación. Están como la vaca masticando todo el tiempo el conflicto. Lo mastican. Lo mandan para adentro, lo tragan, lo sacan de vuelta y lo vuelven a masticar otra vez como las vacas. Rumiación cognitiva. Rumiación conflictiva. Todo el tiempo así. De acuerdo a un experimento en el Journal de
Psicología de la Familia, de 1913 de agosto, el acto de autoperdonarse mejora la satisfacción de la relación en ambas partes. Voy a definir lo que es autoperdonarse. Nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos como Cristo. O sea que, digamos, yo cometo un error, ¿no es cierto? Robé, mentí, hice una cosa. Yo no me puedo autoperdonar en el sentido de ser intercesor de mí mismo, de tener la capacidad o el potencial de autorregeneración o autotransformación. No existe eso. En las filosofías hindúes por ahí, en esas corrientes del pensamiento positivo, dice que en nosotros hay un poder especial, que somos dioses y que podemos autotransformarnos. Eso es fracaso tras fracaso que lleva a la miseria de la vida de las personas. Eso no existe como una realidad. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. Pero este perdón está significando otra cosa. Y ya se los explico. Entonces, de acuerdo a un experimento publicado en este jornal, el acto de autoperdonarse mejora la satisfacción de la relación en ambos. La parte ofensora, que se tiene que autoperdonar, y la parte que fue herida en el conflicto. El estudio se enfocó en ofensas reales de la vida ocurrida en 168 matrimonios. El hallazgo que arrojó el estudio fue el grado de satisfacción que fue más alto para ambos cuando el ofensor tuvo menos pensamientos y sentimientos negativos hacia sí mismo. Es eso, autoperdonarse, es decir, tener pensamientos menos negativos hacia mí mismo. Pero no es para proteger una conducta errónea y autoperdonarme, ¿no es cierto?, justificando mi mala conducta. No. El autoperdonarse significa algo más que eso. Investigadores identificaron un factor contributivo causal, ¿no es cierto?, interviniente en el mejoramiento del autoperdón. Lo que requiere, ahí está lo que es autoperdón. Aceptar la responsabilidad por errores y malos actos cometidos en lugar de autoexcusarse. El autoperdón es aceptar los errores y no autoexcusarse. Cuando hay un combate, una disputa entre un esposo y una esposa, ¿no es cierto?, la persona se autoexcusa, se autoprotege, racionaliza, trata de justificar lo que hace. El autoperdón es aceptar la responsabilidad de los errores que cometemos. Y eso baja la tensión. Yo le digo a mi esposa, lo siento, cometí un error muy grave, no debía haber hecho. Mi ego se resiste a aceptar eso. Mi ego dice, autoexcúsate. Explica, razona, racionaliza. No aceptes que lo que has hecho es erróneo. No. Lo correcto y lo saludable es seguir, ¿no es cierto?, las enseñanzas cristianas. Es decir, acepto mi responsabilidad delante de Dios. Eso es autoperdonarse en el lenguaje psicológico de la terapia de familia. Porque si no lo interpretamos de otra manera, caemos en un error gravísimo. Pero es aceptar los errores que cometemos y no excusarnos o justificarnos por lo que hacemos. Así que cuando una persona en un matrimonio tiene estas peleas, o entre amigos, y uno ve que el otro le dice, sí, pero hiciste eso, que no es correcto lo que hiciste. No, yo no hice eso. Negar. No. Autoexcusarse. No, yo lo hice porque tú hiciste esto y me llevaste a que yo hiciera esto. No. Acepta puntualmente en ese momento la responsabilidad que tuviste en cometer eso. Eso ha mejorado, ¿no es cierto?, la relación de muchos matrimonios. El grado de satisfacción y todo. Más que mantenerse en un estado de autocastigo, por otro lado, reconocer honestamente los malos actos, aceptar que uno puede fallar. Fallar es humano, por lo tanto el autoperdón es también humano, y entonces enfocarse positivamente en la reedificación de la buena voluntad, dice Scientific and American Mind. Sería la revista Mente de la Scientific and American. No sé cómo traducirlo ahora. Bueno,
Vamos a dejarlo eso. Pero bueno, es una revista muy famosa esta. Algo que deberíamos agregar es que uno tiene la voluntad de perdonar sin establecer condiciones. La posibilidad de alivio de la situación del conflicto debe ser eficiente tal como lo ha demostrado cuando se lo lleva a la práctica. ¿No es eso lo que Cristo respondió al discípulo, estar dispuesto a perdonar 70 veces? Multiplique 70 veces 7 y le dará una cifra impresionante que no le alcanzará la vida para gastarla. Entonces uno tiene que tener también la actitud de perdonar al otro por la ofensa. El otro va a aceptar sus errores, autoperdonar es eso, aceptarse los errores, su responsabilidad, lo que ha cometido, no buscar excusa. Y entonces la actitud del otro debe ser perdonar a la otra persona, porque Cristo lo perdonó a uno, ¿o no? La disposición y actitud de benevolencia, de aceptación de que somos humanos y como tales estamos sujetos a errores, eso no quiere decir que aprobamos errores como cosas buenas en la resolución del conflicto. Es decir, el error que cometió el otro no lo estamos aprobando de ninguna manera. Pero el perdón es constructivo. El perdón es reconstructivo. De una relación que está con problemas, el perdón ayuda a reconstruir, de ambos lados. Es decir, el perdón interpretado del lado del que perdona, ¿no es cierto? Como alguien que ha, digamos, reconocido que es una persona humana que puede cometer errores y que a todos nos pasa. Y el otro, el autoperdonarse, no aceptar excusas, no aceptar excusas propias, de decir, no, yo no hice esto, no, tú me llevaste que hiciera esto y todo lo demás. No aceptar. Tenemos que aceptar nuestros errores. Y en cuanto a los conflictos intrapsíquicos, la proyección es un acto de sacar lo indeseado que uno tiene en la mente y atribuírselo al otro. O sea que tiene unas ideas, sentimientos indeseados dentro de uno y se lo atribuye al otro, culpándolo al otro de lo que uno tiene dentro. Eso se llama proyección. La situación de conflicto entre esposos tiende a mantenerse estable en el curso del matrimonio. Eso es de acuerdo a un estudio que se llevó a cabo por experimentadores en Ohio State University. El estudio en cuestión se llevó a cabo con 1,000 matrimonios y hallaron que aquellos quienes tuvieron un choque, una pelea en los 80, aún se han mantenido peleando 20 años más tarde, mientras que matrimonios armoniosos tienden a mantener esa tendencia armoniosa. Los investigadores concluyeron que el secreto de matrimonios de gran éxito, es manteniendo un nivel muy bajo de conflicto, que es tomar decisiones de manera colaborativa. Eso lo dice el Jornal de Familia, citado por las revistas de la Asociación Psicológica Americana de Psicología, Monitor de diciembre 1, página 16. O sea que aquellos matrimonios que ya están acostumbrados a tener una relación conflictiva, si ya se comenzaron el matrimonio con esa relación conflictiva, y entonces con ese patrón de conducta, como esa matriz de ser conflictivos, vienen de matrimonios de padres conflictivos y lo traen al matrimonio eso. Y entonces el conflicto se perpetúa. Pasa ahora a los hijos, se casan y ahora estos hijos continúan el conflicto que aprendieron en las familias. Entonces, con esa perspectiva de conflicto cuando se casan y establecen las primeras relaciones entre ellos, que puede ser que en un momento lo tengan tapado el conflicto con la fantasía del enamoramiento y todo lo demás, y después se pasa la miel y queda la luna. Entonces se saca la primera tela y ahora aparece lo que son realmente los dos, representantes de familias conflictivas, de ambos lados. Y entonces van a perpetuar el conflicto. Y tienen las primeras impresiones de esta relación de desacuerdos, de controversias, de disputas, y esas forman un patrón en el cerebro, se graban en el cerebro, se conectan a la neurona,
hay una condensación o densidad sináptica al concentrarte tanta neurona y queda grabado en el cerebro ese patrón de la nueva pareja conflictiva. Entonces, en este estudio de la Universidad de Ohio, con 1000 matrimonios, se llegó a la conclusión que estas parejas que comenzaron conflictivas en el año, pongámosle 2000, están en el año 2025 y siguen con ese patrón de conflictivo. Pero aquellas personas en su pareja que enfrentaron el conflicto con asertividad, ¿no es cierto?, no con agresividad ni sumisión de víctima, estas parejas 20 años después siguen siendo armoniosas. Bueno, uno tiene que luchar con las grabaciones que los padres nos pusieron en la mente, el programa que nos pusieron nuestros padres cuando nos criaron en la mente. Nos socializaron, aprendizaje social, observación, consciente, inconsciente, exposición, consciente, inconsciente, de los padres, y observación consciente, inconsciente del niño. Y eso, aprendizaje social, se mete en la mente como un programa que queda fijo así, y cuando vamos creciendo, vamos desarrollando ese programa con la nueva relación que tenemos. Así que venimos de una familia que tiene sus problemas, el otro viene de otra familia que tiene otro problema, llegamos al matrimonio y vamos perpetuando aquellos errores que teníamos en nuestra familia de origen. Este es un tema que lo tengo bien largo desarrollado en el tema de lo que serían los esquemas o creencia fundamental. No es parte del conflicto, pero lo integré ahora como una forma de tratar de mejorar la forma de aprender. La primera impresión tiende generalmente a guiar la siguiente. Es decir, por ejemplo, hubo un investigador que metió en un cuarto oscuro a una estudiante y le dijo, mira por aquí, y había una luz. Y entonces le dice, esa luz se está moviendo ahora. Entonces el muchacho recibió la consigna del profesor en el oído, esa luz se está moviendo. Entonces el muchacho mira y dice, ¿cómo ves la luz? ¿Está quieto o se está moviendo? El muchacho dice, se está moviendo. El otro estudiante que le sigue, ¿no es cierto?, escucha lo que dice el estudiante. Y ahora viene el siguiente estudiante y mira la luz, fija o se mueve. Y el siguiente que viene dice, se mueve. Pero la luz no se movía. Es decir, las primeras impresiones que nosotros tenemos van a determinar las subsiguientes impresiones. ¿Cómo interpretamos las cosas? ¿Nos queda claro eso? Entonces después tenemos la formación de estas creencias relacionales. Es un montón de cosas. Existen otras variables, otras cosas que no se ha tomado en cuenta. Bueno, es lo que estamos hablando ahora en este estudio, ¿no es cierto? No lo menciona, pero yo ya lo integré aquí, y aquí está mencionándolo. Las diferencias hombre-mujer deben también tenerse en cuenta. Los rasgos de carácter, personalidad. Estas no son las únicas variables posibles a la hora de determinar la etiología, o sea, la razón del conflicto. Los patrones de interacciones que se estructuran tienden a mantener el conflicto, siendo estas estructuras de interacción hábitos aprendidos, es decir, intercambios aprendidos y automáticos. A ver, ¿cómo lo explico? Una vez que tú aprendiste a actuar con el otro con el que te casaste o la pareja que tienes, sobre la base de la información que te dieron tus padres, cuando te moldearon tus padres, te programaron el cerebro y ahora estás en interacción con esta persona y traes aquel background, aquellas experiencias que tenías en la familia y ahora las nuevas experiencias que tienes con tu pareja, las interpretas, estas nuevas experiencias, en relación con las primeras experiencias que tuviste en tu hogar. No sé si les queda claro. Lo pude hacer entendible. ¿Queda entendible? Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Sí. Y entonces después, eso, por la repetición de la conducta en esa interacción, se forma el hábito. Y el hábito pasa al inconsciente. Y entonces ya uno no necesita pensar para desarrollar un hábito. Uno va y lo hace. ¿Ya está? ¿Cuánto quedan? 5 minutos. Sí, vamos cerrando. Y el conflicto, hermanos, afecta a todos los niveles del ser humano. El nivel personal, la parte intrapsíquica, ¿no es cierto?
con esta batalla cuando la mente es el campo de batalla entre la tendencia al mal y la tendencia al bien, la carne y el espíritu. Está dentro de nosotros. Primeramente tenemos que reconocer esa realidad, que en nuestra mente hay una batalla entre el bien y el mal, entre pensamientos opuestos, unos que están del lado del bien y otros que están del lado del mal. Hay una batalla ahí dentro de nosotros. Y esa batalla después la expresamos o la proyectamos a todas nuestras relaciones. Y eso es como una bola de nieve, ¿no es cierto?, que cae de arriba y mientras vas cayendo, ¿qué va pasando? Va reclutando más nieve, acumulando más nieve y cuando llega es como una montaña. Una pelota que es una montaña grandísima. Y cuando cae desde arriba, todo lo que agarra lo cubre. Mucha gente ha muerto por estas bolas de nieve que se deslizan de arriba hacia abajo. Mucha gente ha sido atrapada por estas bolas de nieve, ¿no es cierto?, que armaron en la altura y que los cubrió en la pradera, en la parte baja. Los tapó totalmente, los asfixió. Así que nosotros tenemos que enfrentar el conflicto con asertividad. Empáticos, o sea, poniéndonos en los zapatos del otro, entendiendo y comprendiendo al otro en las necesidades emocionales que tiene, en los problemas emocionales, pensamiento, lo que sea, abierto para comprender al otro. Pero nunca, jamás dejarse someter a la voluntad del otro, porque Cristo nos creó para que fuéramos libres del dominio de ninguna persona. Somos libres en toda relación. No, es que yo soy el macho, yo soy el varón, yo soy la cabeza. Sí, eres la cabeza, pero tienes un cuerpo. No estás en el aire. Y entonces, sí, la Biblia menciona al hombre como el sacerdote de la familia, ¿cierto? Así lo menciona. Pero cuando el sacerdote no cumple el rol de la familia, de edificar espiritualmente la casa, que debe ser el hogar de Dios, entonces si la mujer es espiritual, la mujer toma el rol del hombre y se encarga de la espiritualidad de la familia. Hasta ver si engancha al hombre de alguna manera con su ejemplo, de tal manera que el hombre pueda cumplir el rol que no está cumpliendo. Así que el conflicto está en todos lados. Jesús dijo que en el mundo no tendrían paz. Y la paz que yo les ofrezco es la única verdadera paz. Y es a través de la cruz como resolvió Cristo el problema del conflicto. El conflicto que tienes dentro en la mente en esa batalla campal entre el bien y el mal, con el poder del Espíritu Santo fortaleciendo la naturaleza espiritual que viene de Dios y la implanta en tu vida, de tal manera que puedas luchar con esa otra naturaleza vejadora, abusiva, soberbia, degradante, perversa, que también está implantada en nosotros por causa de la elección de Adán y Eva. Y así nosotros, a través de Cristo, por Jesucristo, podemos ser declarados victoriosos en la batalla del conflicto.